¿Cómo mejorar el tejido de mis amigurumis? Hoy quiero compartirte 5 tips que me ayudaron personalmente a pasar de tejer así a tejer así en muy poco tiempo. Creo que hay una notoria diferencia entre un amigurumi y el otro. El primero se supone que es Pascal. Se lo tejí a mi niña hace aproximadamente 2 años, siguiendo un tutorial de aquí de YouTube. La verdad es que no me acuerdo de qué canal porque fue hace 2 años y ya no lo sé, la verdad no lo recuerdo. Ese fue mi primer amigurumi. Y el segundo que te mostré es uno de los amigurumis que más orgullo siento de haber creado. Y no pasó mucho tiempo entre el primer amigurumi y entre el segundo amigurumi que te mostré. Así que quiero compartirte estos tips que a mí me sirvieron mucho y que creo que también te van a servir a ti. Tip número 1. Define con qué tipo de punto bajo quieres tejer. En el mundo del amigurumi hay quien prefiere tejer con punto bajo en V y otras personas como yo usamos el punto bajo en X. Esto no significa que tienes que casarte con uno y olvidarte del otro para siempre, pero mi recomendación si estás comenzando es elegir solo uno, el que más te guste en acabado y practicarlo hasta que tu mano lo haga de forma natural. Aquí te muestro cómo se tejen ambos para que elijas con cuál quieres empezar a practicar. Si quieres tejer punto bajo en V, solo tienes que insertar el crochet, pasarlo por debajo de la hebra, jalarlo. Ahí ya tenemos nuestros 2 buclecitos. Nuevamente, pasar por debajo de la hebra y cerrar nuestro punto. Así se teje el punto bajo en V. Voy a repetirlo. Inserto crochet, paso por debajo, jalo, nuevamente paso el crochet por debajo, cierro mi punto. Inserto crochet, paso por debajo de mi hilo, jalo, nuevamente paso por debajo de mi hilo y cierro el punto. Inserto por debajo, jalo, por debajo, cierro. Inserto por debajo, jalo, por debajo y cierro. Aquí ya se pueden apreciar estas V's tejiendo el punto bajo de esta manera. Para realizar el punto bajo en X hay 2 formas de lograrlo. Les voy a mostrar la primera, que es insertando el crochet, pasar el gancho por encima de mi hebra y jalarla. Y para cerrar el punto bajo, paso mi gancho por debajo de la hebra y cierro mi punto. Esta es una de las formas. Voy a volverlo a repetir. Inserto crochet, paso por encima, jalo, por debajo, cierro mi punto. Nuevamente, inserto crochet, por arriba, jalo, para cerrar, por debajo y cierro. Voy a repetirlo unas cuantas veces más. Inserto crochet, paso mi gancho por encima de la hebra y la jalo. Para cerrar el punto, paso mi gancho por debajo de la hebra y cierro mi punto. Por arriba y cierro por abajo. Por arriba y cierro por abajo. Esta es una de las formas para crear nuestro punto bajo en X. Ahora les voy a mostrar la otra. Inserto crochet, paso por encima, jalo mi hebra y nuevamente por encima, jalo mi hebra. Voy a repetirlo. Inserto el crochet, paso mi gancho por encima de mi hebra y la jalo. Ahora que tengo ahí los 2 bucles, para cerrarlo
Nuevamente paso mi crochet por arriba y jalo la hebra. Voy a repetirlo unas veces más. Inserto crochet, paso por encima, jalo, por encima y jalo. Inserto crochet por arriba, cierro por arriba. Estas dos formas de tejer el punto bajo nos da un resultado de punto bajo en X. Miren. Para serles honesta, yo utilizo ambas maneras de tejer el punto X durante un mismo proyecto. Generalmente utilizo el primer punto que les enseñé, el primer punto bajo en X, para formar la parte del inicio de mi anillo mágico y los aumentos, porque de esa manera me resulta a mí más cómodo. Y ya durante el tejido, todo el resto de mi tejido, lo tejo de esta manera, de la segunda forma, que es todo por encima. Esta es mi manera predilecta, porque yo lo he encontrado muy cómodo de tejer y la verdad es que el resultado me parece muy bonito. Aquí está el punto bajo en X. Miren, aquí les muestro cómo se ven ambas formas de tejido. El tejido en V, punto bajo V y punto bajo en X. Creo que sí es notoria la diferencia entre uno y otro. Ambos se ven súper bonitos. Considero que los dos están muy fáciles de tejer y bueno, todo está en cuál es el que más te guste a ti inicialmente para que lo practiques hasta que tu mano lo haga de forma natural. Y pues obviamente no te tienes que casar con un solo punto. Posteriormente puedes tejer, si eliges el B, después puedes tejer en X y viceversa. Eres libre de elegirlo, pero sí es importante que notes las diferencias y que sepas hacer uno y otro, dependiendo el que más te guste para que lo desarrolles y te queden más bonitos tus amigurumis. Tip número 2. Mantén la tensión del hilo al tejer. Y con esto no me refiero a que tensiones tus manos, al contrario, hay que cuidarlas. Mantener la tensión del hilo significa encontrar una manera cómoda de sujetar el hilo y el gancho para que puedas tejer sin dolor y tus puntos queden parejitos. Te voy a mostrar cómo lo hago yo. Esta técnica me ha ayudado a evitar molestias y a lograr una tensión constante. Para mantener la tensión de mi hilo al tejer, yo lo coloco de la siguiente manera. Paso mi hebra por encima de mi dedo índice, por debajo de mi dedo medio, por encima de mi dedo anular y en el meñique le doy una vuelta, suavemente, que no me quede apretado. Fíjense bien. De esta manera yo voy tejiendo y voy soltando poco a poco hilo y esta posición del hilo entre mis dedos me ayuda a que el hilo se mantenga como en una misma tensión y de esta forma mis puntos queden más parejitos. Y mi hebra está libre, no me está jalando, al contrario, está fluyendo ahí. Entonces yo puedo, aquí voy a tejer, puedo ir tejiendo y soltando un poquito la hebra, pero esto me ayuda a mantener la tensión en mi tejido. Posicionarme así el hilo me ha ayudado a que no me duelan los dedos, principalmente el anular y el meñique, porque cuando yo inicié tejiendo, agarraba así el hilo. Solo lo pasaba por encima de mi dedo índice y lo apretaba aquí. Entonces, todo el tiempo estaba tensionando este par de deditos y cuando yo terminaba de tejer me dolían porque se me quedaban como atorados.
Por eso es que yo decidí buscar una manera que me fuera cómoda para tejer. En este caso tengo estirados mis deditos y puedo seguir manteniendo la tensión de mi hilo. Tip número 3. Elige el gancho adecuado dependiendo el grosor del hilo. Mi recomendación general es que bajes 1 milímetro del número que sugiere la etiqueta del hilo. Por ejemplo, si tu hilo dice que uses un gancho de 3 a 3.5 milímetros, entonces para tejer amigurumis te recomiendo que uses uno de 2 milímetros a 2.5 milímetros. Esto hará que los puntos queden más cerraditos y que el relleno no se vea entre ellos. Tip número 4. Practica las disminuciones invisibles. Realizar correctamente las disminuciones es algo muy importante para nuestros amigurumis, ya que harán que se vean más prolijos en acabado. Las disminuciones requieren un poco más de tensión del hilo e incluso de nuestras manitas. Es por eso que no son mi parte favorita al crear los amigurumis, pero es algo que sí o sí debemos ir perfeccionando con la práctica y el tiempo. Aquí yo te muestro cómo hago las disminuciones para que practiques y cada vez te guste más tu resultado. Tengo un video aquí en mi canal de YouTube explicando paso a paso no solamente las disminuciones, incluso también los aumentos y los puntos básicos para amigurumis. Hacer correctamente las disminuciones nos va a ayudar a evitar que se formen hoyitos en nuestro tejido y que sea visible el relleno. Tip número 5. Rellena correctamente tu amigurumi. Esto quiere decir, llega a todos los rincones del muñequito y ve moldeándolo con tus manos mientras lo rellenas. Usa tus dedos y si necesitas más precisión, utiliza un palito. En mi caso, yo utilizo un palito de sushi y me funciona perfectamente. Un buen relleno ayuda a que el amigurumi quede con la forma que tú deseas y no se vea deformado y desprolijo. Tips adicionales. Marca el primer punto de cada vuelta con un marcador y cuenta tus puntos al terminar cada ronda. Esto te va a evitar confusiones y te ayudará a seguir correctamente el patrón o tutorial que estés usando. Tejer amigurumis requiere de paciencia y concentración, sobre todo al inicio, pero una vez que interiorizas lo básico, estoy segura de que vas a disfrutar cada paso. Por último, un recordatorio para ti y para mí. No dejes de aprender. Mantente curiosa, curioso. Ponte retos y lógralos. Sigue creando y compartiendo lo que tus manos son capaces de hacer. Siéntete orgullosa de cada avance y apláudete todos tus logros, por pequeños que parezcan. Siempre hay algo nuevo que aprender y algo que compartir. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.